Bienvenida y bienvenido al curso de Antropología Filosófica. Reciban un cordial saludo en esta tercera web conferencia, un espacio académico que está diseñado no solo para el acompañamiento pedagógico, sino para ese ejercicio vivo del pensamiento filosófico. Como es de saber, mi nombre es Eugenio Escorcia. Actualmente me desempeño como docente de hora cátedra en la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAC, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, EXA, en la zona Caribe del SECAC Sagún, Córdoba. Eh, este curso de antropología filosófica se inscribe en una tradición filosófica que entiende la antropología de la filosofía, no como una mera descripción del ser humano, sino como una pregunta radical por el sentido de lo que es humano, y además abarcando las condiciones, las posibilidades y por sus límites de sus responsabilidades en este mundo contemporáneo. En este sentido, en este orden de ideas, la filosofía no se reduce en un saber abstracto ni a una acumulación de teoría, sino que se asume como una práctica reflexiva, una práctica crítica y asimismo una práctica transformadora que va a interpelar directamente de nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de comprendernos a nosotros mismos y a los otros. Esta tercera web conferencia marca un momento clave del curso, pues nos sitúa en el núcleo del curso, el núcleo ético, espiritual y cultura de la condición humana, y que se articula con los contenidos que se vienen desarrollando previamente, con los desafíos actuales que atraviesa nuestra existencia. Aquí vamos a abarcar lo que es la responsabilidad moral, la experiencia espiritual, el diálogo intercultural y el impacto de la tecnología y de la técnica, cómo se va comprendiendo con lo del ser humano. Tal como lo propone la guía de actividades, vamos a abarcar el aprendizaje 3 y el aprendizaje 4, y que este espacio busca es fortalecer las capacidades del estudiante para interpretar críticamente esa condición humana, y que ustedes vayan integrando las dimensiones éticas, las dimensiones espirituales, la dimensión simbólica, la dimensión racional y el diálogo con las realidades cotidianas en esta época contemporánea. Eh, Desde esa perspectiva pedagógica de la UNAM, este curso se fundamenta en la autonomía del aprendizaje y el acompañamiento tutorial permanente. La misma permite, perdón, una construcción reflexiva del conocimiento. Por tanto, que el papel de nosotros como tutor o docente no es transmitir verdades cerradas, sino es orientar procesos de comprensión, de clarificar esos conceptos, de ofrecer un marco interpretativo que sea sólido y que sea acompañado para el desarrollo de esos argumentos filosóficos bien estructurados. Y para eso los invito a utilizar activamente los canales de comunicación del curso, como el foro de discusión, la mensajería interna del correo del curso, los espacios sincrónicos como esta web conferencia y los días de atención a la semana, que ahí pueden ver ustedes mi link de contacto. Quiero insistir y hacer un poco de énfasis en que la antropología filosófica que trabajamos aquí no se limita a responder qué es el ser humano, sino que nos obliga a preguntarnos quién somos, cómo vivimos, qué sentimos, damos a nuestras acciones y qué responsabilidades tenemos frente a los otros, la cultura, la naturaleza, la historia. Y este es el punto de partida. Se parte desde la ética y al mismo tiempo la espiritualidad. Y eso va a tener un eje que es un eje central de esta web conferencia, y es que no aparecen como temas marginales, sino como dimensiones constitutivas
de esa existencia humana, tal como lo desarrollan autores González, Parnicán, Fernández Mateo, Aristóteles, cuyas obras están orientadas al trabajo académico de esta unidad y de este aprendizaje. Eh, Siempre le he dicho a ustedes que el propósito de este curso es que cada uno de ustedes pueden pensar con un mayor rigor, tengan la capacidad de argumentar con mayor solidez y asimismo reflexionar con mayor profundidad sobre los temas, problemas fundamentales de la existencia humana. Y ahí van a evitar eh, las lecturas superficiales, porque la filosofía cuando se asume con seriedad nos ofrece no ofrece una respuesta que sean fáciles, pero sí nos proporcionan los instrumentos intelectuales, instrumentos éticos para habitar en un mundo de manera más consciente, más responsable, con más responsabilidad humana. Deseo que esta experiencia, esta web conferencia, sea una oportunidad para descubrir nuevas formas de comprensión, que ustedes puedan fortalecer su pensamiento crítico y sobre todo comprenderse mejor a sí mismo en relación con sus semejantes y con el mundo en que compartimos. Y quiero cerrar esta presentación como nos recuerda el pensador Immanuel Kant, y con un horizonte de todo el ejercicio filosófico que es auténtico. Recordemos que nos habla ese parábola, eso nos da el significado de tener el valor de servirte de tu propio entendimiento, salir de esa minoría de edad. Bueno, vamos a continuar, vamos a dar a conocer los temas que vamos a trabajar en esta tercera web conferencia. Sabemos que esta tercera web conferencia del curso de Antropología Filosófica, los temas que abordaremos no constituyen un contenido aislado, sino que responde de una forma cuidadosamente articulada a los resultados de aprendizaje, eh, cuyo propósito central es hacer una profundización en la interpretación de la condición humana, desde una perspectiva ética, como se lo mencioné anteriormente, espiritual, simbólica e incluso histórica, tal como lo establecen los resultados de aprendizaje, el número 2 y el número 3, que son definidos en la guía del curso y para esta actividad de esta socialización. Y eso tiene un eje transversal de esta sección y es la comprensión del ser humano como un sujeto ético, espiritual, culturalmente situado. Ojo, con la palabra situado, me estoy haciendo referencia a que se enfrenta a desafíos contemporáneos como la tecnificación de la vida, otro que es el debilitamiento de los vínculos humanos y la necesidad urgente de un diálogo intercultural. Y que en este sentido, los temas a tratar se interactúan en torno a tres grandes núcleos conceptuales que dialogan entre sí y que se apoyan directamente con esas lecturas que son obligatorias del curso. El primer tema, vamos a hablar un poco sobre la dimensión ética y la condición humana y las responsabilidades. Este primer tema que abordaremos es la dimensión ética del ser humano, que es entendida no como un conjunto de normas externas, sino como una estructura constitutiva de la misma existencia humana. A partir de los textos de González, que nos hablan sobre esa ética de la responsabilidad, la condición responsiva del ser humano, se va a analizar esa idea del ser humano y es ante todo un ser que va a responder y que responde a los otros en el mundo y a esas situaciones concretas que lo interpelan y que exigen tomar una posición.
y que de esa perspectiva la ética no se va a, o más bien no se reduce a, a esas obediencias a reglas, sino que se va a configurar como una respuesta responsable, digamos que ante la alteridad. Eh, Eso quiere decir que ante la presencia del otro, eh, sí, ante la presencia del otro como un sujeto que va a reclamar ese reconocimiento, que es respetuoso, eh, existe un enfoque que va a permitir a comprender esa ética como una dimensión relacional que está profundamente vinculada a esa dignidad humana, a la justicia y a la convivencia social. Y que en el marco de este curso y de este resultado de aprendizaje es un tema que resulta fundamental para ustedes como estudiantes, porque de aquí van a formular las reflexiones filosóficas argumentadas sobre las problemáticas actuales, como lo que es la exclusión, la desigualdad y la indiferencia moral, tal como lo exige en la guía de la tarea 3. El segundo tema que vamos a hablar un poco sobre lo que es la espiritualidad y la búsqueda del sentido es un gran tema de esta conferencia, porque vamos a mirar la dimensión espiritual del ser humano, abordado desde diferentes ópticas, de diferentes obras. Vamos a hablar un poco de lo que nos dice el autor Pankar, particularmente en su obra que es Mística, Plenitud de la Vida. Aquí el autor propone una comprensión de la espiritualidad que trasciende una visión, digamos que reduccionista o exclusivamente religiosa, para entender cómo la experiencia que está vinculada a ese sentido de plenitud y de la apertura de una totalidad de la realidad. Porque Panicar, hay que destacar un poco que él concibe esa espiritualidad como una dimensión que está constituida desde lo humano, que se manifiesta en las capacidades de una contemplación, como el silencio, de las preguntas, de la armonía y del mundo con nosotros. Y que en ese marco, esa mística que nos habla, no es una experiencia reservada de unos pocos, sino de una posibilidad humana de vivir con mayor profundidad, conciencia y responsabilidad. Miren que esto que les acabo de explicar aquí, esto se está articulando al tema directamente a la guía 3, que es la actividad que ustedes están desarrollando ahora, en el cual que se solicita a ustedes como estudiantes a reflexionar sobre la ética y la espiritualidad en la vida cotidiana. Y ustedes van integrando ejemplos que sean concretos en su contexto familiar o en su contexto comunitario y o cultural. Y que desde esa antropología filosófica podemos mencionar que esa espiritualidad se presenta así como un espacio, digamos, que es privilegiado. Y que ese espacio privilegiado permite comprender cómo el ser humano constituye el sentido de la vida, el sufrimiento, la incertidumbre, el desafío y la existencia contemporánea. Y por eso que esta conferencia vamos a enfatizar en la dimensión espiritual que no se opone a la racionalidad, sino que contempla y le da una amplia visión, permitiendo que sea más integral con una condición humana. El tercer tema que vamos a hablar es sobre la técnica, eh, sí, la técnica, la IA y el poshumanismo y los límites del ser humano. Es un tema que lo abordaremos desde los debates más importantes de la antropología filosófica contemporánea, el impacto que ha tenido hoy en día la técnica y la tecnología en esa búsqueda por comprender al ser humano, y que a partir de los textos de Javier Fernández Mateo, en su publicación que habla sobre la técnica, que es el nuevo de la historia, que habla un poco sobre ese posthumanismo tecnológico y el crepúsculo del humano. Vamos a analizarlo críticamente en tesis y que sean según la cual la tecnología
ha dejado de ser simple, eh, sí, simple, un instrumento simple para convertirse en un actor central que va a reconfigurar la experiencia humana, la ética y al mismo tiempo la cultura. Este tema que le estoy mencionando nos permite a nosotros reflexionar sobre ese poshumanismo y que ese poshumanismo es entendido como un conjunto de corrientes que van a cuestionar los límites tradicionales del humano y que propone su superación mediante el uso de la tecnología y que desde una perspectiva filosófica, haciendo énfasis en la crítica, se va a discutir las implicaciones éticas de sí, de este fenómeno, especialmente con la relación con la dignidad humana, la autonomía, la responsabilidad moral. Y esto va a llevar a que haya un análisis, ese análisis Jesús va a ser el resultado clave para que, sí, un resultado clave como para ustedes como estudiantes puedan comprender los riesgos y desafíos éticos del desarrollo tecnológico y que eso está en coherencia con los resultados del aprendizaje del curso. Esta articulación que le acabo de mencionar, un tema, con los temas de los resultados de aprendizaje, eh, los temas tratados en la web conferencia no solo van a responder a un interés teórico, sino que están orientados a fortalecer las competencias filosóficas para que ustedes como estudiantes especialmente puedan tener la capacidad de interpretar la condición humana en sus dimensiones éticas y espiritual y de formular reflexiones argumentadas frente a esas problemáticas actuales tal como lo establece la guía del curso. Y eso se lo había explicado a ustedes en la web conferencia pasada. Pero hay que tener en cuenta que al formular esas reflexiones argumentadas frente a esas problemáticas actuales, vamos a tener en cuenta la ética, hay que tener en cuenta la espiritualidad y la tecnología que se presenta aquí como un campo interconectado que le va a exigir a usted una mirada interdisciplinar crítica y situada. Eso quiere decir que los temas tratados van a buscar ofrecer que ustedes como estudiantes tengan las herramientas conceptuales sólidas para comprender la complejidad de la condición humana contemporánea y así promoviendo una reflexión filosófica con carácter de rigurosidad que esté contextualizado y comprometido con la realidad social. Creo que estamos hasta el momento bien aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hacerle la explicación sobre eh, la agenda del curso. Como es sabido, nos encontramos en el momento intermedio y y una proyección al momento final. Y como se los vengo diciendo a ustedes que este espacio de web conferencia vamos a detenernos de manera clara y ordenada en la agenda académica del curso, con el fin que ustedes tengan total claridad sobre en qué momento del proceso formativo nos encontramos, qué actividades estamos desarrollando actualmente, cuántos días restan para la culminación y qué actividad se abrirá a continuación. Momento del curso en que nos encontramos. Actualmente, el curso se encuentra en el momento intermedio de la evaluación, específicamente en el desarrollo del aprendizaje 3. Este momento es clave dentro del curso, ya que busca que a ustedes como estudiantes no solo comprendan los conceptos filosóficos, sino que sean capaces de formular reflexiones filosóficas argumentadas frente a las problemáticas actuales del ser humano y que desde una perspectiva ética interdisciplinar y situada en un contexto sociocultural. Eso quiere decir que este momento intermedio se articula directamente con los trabajos en la web conferencia anterior donde se abordaron los fundamentos conceptuales necesarios para que ustedes puedan comprender las dimensiones éticas y espirituales de la condición humana, lo cual hoy
retomamos y estamos profundizando. La actividad se está desarrollando actualmente en la tarea 3, debe quedar claro. Y que en este momento, como se lo dije a usted anteriormente, nos encontramos desarrollando la tarea 3, que recibe el nombre Elaboración reflexiva de un video sobre ética y espiritualidad en la vida cotidiana, y que esto corresponde al resultado de aprendizaje 3. Muchachos, es de recordarles que esta actividad se le dio inicio el 1 de diciembre de 2025 y finaliza el 26 de enero de 2026 a las 23 horas con 55 minutos, y que ya se realizó la webconferencia para esta tarea. A la fecha de hoy, 17 de enero de 2026, solo nos restan 9 días para culminar la actividad 3. Y que esta tarea tiene un peso evaluativo de 200 puntos, lo que refleja una importancia dentro del curso. En ella se espera que ustedes elaboren un video reflexivo de 5 a 7 minutos en el que integre lo que les acabé de explicar anteriormente: la dimensión ética del ser humano, la dimensión espiritual, ejemplos concretos de su vida cotidiana, ya sea familiar, comunidad o entorno cultural, y sobre todo una fundamentación en los textos trabajados del curso. Si ustedes pueden mirar en el foro, cada semana se dispuso para trabajar un contenido del texto del curso. Y es importante también recordar que esta webconferencia acompaña directamente al desarrollo de la actividad 3, reforzando esos conceptos filosóficos y orientando la reflexión que ustedes deben plasmar en su producto final. Recuerden que el resultado en que se está trabajando, esto permite que el curso articule principalmente los resultados de aprendizaje 3, los resultados de aprendizaje 2, que es de una manera transversal, porque te van a interpretar la condición humana en sus condiciones corporal, simbólica, racional, ética y sobre todo la espiritual. Y eso significa que aunque la actividad evaluativa corresponde al resultado de aprendizaje 3, que es el análisis que estamos realizando en esta webconferencia, también toma los elementos fundamentales del resultado de aprendizaje anterior, que fue 2, que especialmente en lo relacionado con la condición humana, la ética, la espiritualidad, el diálogo de la realidad contemporánea. Ahora, una vez finalizada la tarea 3, se le dará apertura automáticamente a la tarea 4, que es correspondiente al momento final del curso. Esta actividad número 4, que tiene nombre, que es el diseño creativo de una presentación interactiva sobre el diálogo intercultural y la condición humana. Esta actividad se abre el 27 de enero de 2026 y finaliza el 9 de febrero de 2026, y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Esta actividad que le acabo de mencionar, que es la actividad número 4, se articula de manera directa con los resultados de aprendizaje 1, el 2 y el 3. Y representa un ejercicio de síntesis y cierre de curso. ¿Por qué? Porque en ella ustedes como estudiantes deberán diseñar una página web o una presentación interactiva donde comparen dos o más cosmovisiones. Ojo, van a comparar dos o más cosmovisiones en relación con la concepción del ser humano. Pero eso deben tener algo, deben de integrarle ¿qué? La dimensión corporal, la dimensión simbólica, la dimensión racional, la dimensión ética y la dimensión espiritual. Y que por esa razón es fundamental que el trabajo realizado en la actividad 3, que es este, que se cierra dentro de 9 días, sea una actividad de carácter sólido y que servirá como base conceptual y reflexiva para el desarrollo exitoso de la actividad número 4. Ahora, les voy a hacer un bosquejo general para que tengan bastante claridad. Estamos en el momento intermedio. Actividad 3, que es la tarea 3,
que es un video reflexivo. Y la fecha límite es el 26. Los días restantes del día de hoy, 9 días. Ok, eso lo tenemos claro ahí. Y finalizando la actividad 3, se le da apertura a la actividad. Esa se abre el 27 de enero y finaliza el 9 de febrero. Y que corresponde al momento final del curso. Eh, esta explicación que le hago de la agenda, muchachos, tiene como objetivo que ustedes organicen su tiempo, prioricen sus actividades y comprendan que el curso tiene una lógica progresiva, donde cada actividad se construye sobre lo aprendido en lo anterior. La invitación que le hago a ustedes es asumir este tramo final del curso con una responsabilidad, una reflexión filosófica y un compromiso académico. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, pregunta le damos continuidad a la explicación de la guía. En este momento de la web conferencia, vamos a centrarnos a la guía de aprendizaje número 3, que corresponde al resultado de aprendizaje 10 y que hace parte del momento intermedio de la evaluación del curso de Antropología Filosófica. Voy a mencionar nuevamente, es la actividad en donde estamos trabajando y que esta actividad constituye uno de los ejercicios reflexivos más importantes del curso, ya que busca que ustedes transciendan esa comprensión teórica y sean capaces de interpretar, de argumentar y situar filosóficamente la ética y la espiritualidad en su vida cotidiana. Ahora, la actividad tiene tres propósitos fundamentales para ustedes. Primero, vas a formular reflexiones filosóficas argumentadas frente a problemáticas actuales del ser humano. Después, ¿qué van a hacer? Van a analizar la dimensión ética y espiritual de la condición humana. Y por tercer punto, van a hacer ustedes a relacionar esos contenidos teóricos del curso con situaciones reales de su contexto personal, familiar, comunitario o cultural. Y que desde la antropología filosófica, esta actividad permite comprender que la ética y la espiritualidad no son conceptos abstractos, sino dimensiones vivas que orientan nuestras decisiones, prácticas sociales y formas de convivencia. Eso queda claro, ¿eh? Eh, Esta actividad a ustedes les va a implicar que ustedes deben de demostrar la capacidad de argumentación, el uso adecuado de conceptos éticos y espirituales. Van a demostrar la coherencia entre teoría y experiencia cotidiana y van a tener un posicionamiento crítico frente a la realidad contemporánea. ¿Qué se les pide a ustedes como producto final? Hombre, un video reflexivo entre 5 y 7 minutos en el cual ustedes como estudiantes deben exponer una reflexión personal y argumental. Deben integrar ejemplos, deben relacionar su síntesis con contenido teórico del curso, deben demostrar claridad conceptual y profundidad reflexiva. Aquí quiero hacerle una nota. El video no se trata de un video descriptivo ni narrativo, sino de un ejercicio filosófico, reflexivo, donde ustedes como estudiantes van a asumir una postura argumentada frente a la ética y a la espiritualidad. Por eso que ustedes están trabajando y deben abordar y integrar de manera explícita la dimensión ética del ser humano, porque esa dimensión ética del ser humano debe ser entendida como la capacidad de discernir, valorar y orientar las acciones hacia el bien, la responsabilidad y la dignidad humana. Ahora, la dimensión espiritual debe estar comprendida como la búsqueda del sentido, la trascendencia y plenitud de vida,
que puede expresarse de diversas cosmovisiones culturales y no exclusivamente que sean religiosas. Les voy a colocar un ejemplo para que sea un poco más, sea entendido la actividad. Un ejemplo, familias, comunidad, entorno social, prácticas culturales o expresiones personales significativas. Y eso deben reflexionarlo y deben de crear una reflexión dentro del curso que sea fundamentado con autores trabajados. ¿Qué van a trabajar? A González, el autor González, que nos habla sobre la ética y la responsabilidad como condición responsiva del ser humano. A Panicar, que nos habla sobre la espiritualidad como plenitud de vida y experiencia integral. Y deben generar ese diálogo con debate contemporáneo sobre la condición humana. Ustedes deben de evidenciar que han comprendido la lectura y las utilizadas para interpretar su realidad, sino para citarla. Espero que haya sido clara la explicación aquí de esta guía número 3. Ahora, les vamos a hacer la explicación de la guía número 4 de la actividad final. Eh, la guía de actividad o guía actividad 4 que nos hace bastante énfasis en ese diálogo intercultural y condición humana. Recordemos que aquí se va a ver la integración de los resultados de aprendizaje, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, este punto del curso, ya pasó ok, ya estamos en la diapositiva. En este punto del curso entramos en lo que puede considerarse en el momento del cierre formativo más significativo del curso de Antropología Filosófica. La actividad 4 no es una actividad más, no, es en sentido estricto un ejercicio de síntesis filosófica, en el que convergen todo el aprendizaje construido a lo largo del curso y que desde una perspectiva antropología-filosofía, esta actividad les propone una tarea exigente, pero profundamente formativa. ¿Por qué formativa? Porque van a pensar al ser humano en diálogo con la diversidad cultural. Porque aquí van a ir reconociendo que la condición humana no puede reducirse a una sola visión o una sola tradición, ni a un único marco interpretativo, y que el núcleo filosófico de esta actividad es el diálogo intercultural. Este concepto no debe entenderse como una simple comparación superficial o somera entre las culturas, sino un encuentro reflexivo entre cosmovisiones, donde cada una de las cuales la va a ofrecer una manera distinta de comprender. ¿Qué vamos a comprender? ¿Qué significa el ser humano? ¿Cómo se concibe el cuerpo? ¿Cómo se interpreta el sentido a la vida? ¿Cómo se fundamenta la ética y cómo se vive la espiritualidad? Y que desde la antropología filosófica, el ser humano es un ser de sentido, un ser que interpreta el mundo y que se interpreta a sí mismo desde marcos simbólicos, culturales, históricos y espirituales. Y que por ello, esta entidad busca que ustedes comprendan que no existe una definición universal del ser humano, sino múltiples interpretaciones que están situadas históricamente. Y esto va relacionado con la actividad 4, porque te van a analizar críticamente esas concepciones filosóficas del ser humano desarrolladas desde la antigüedad hasta hasta la edad contemporánea. Y aquí se espera que los estudiantes, que ustedes reconozcan que todas las cosmovisiones tiene una antropología implícita, una idea del humano que orienta sus valores, sus prácticas y su forma de organización social. Y que también ustedes van a tener la posibilidad de interpretar esa condición humana desde la dimensión corporal, simbólica, racional, ética y espiritual. Y que es el central en esta actividad porque es un análisis comparativo
donde debe mostrar cómo cada cosmovisión comprende estas dimensiones de manera particular, sin una jerarquía de forma crítica. ¿Vale eso? Y por último van a tener ustedes ese diálogo intercultural que no es neutro. ¿Por qué no es neutro? Porque les permite a ustedes cuestionar problemáticas contemporáneas como la exclusión cultural, el etnocentrismo, la desigualdad social y la deshumanización. Y que de este enfoque pedagógico, la guía propone que ustedes hagan un producto creativo, interactivo, porque el diálogo intercultural exige nuevas formas de comunicar el pensamiento filosófico. No basta, muchachos, con repetir esos conceptos, no. Es necesario mostrar relaciones, contrastes, tensiones, convergencias entre esas como visiones. Y por tanto que las herramientas tecnológicas es un medio, no un fin, es lo esencial para que ustedes como estudiantes demuestren que esa capacidad de organización conceptual, esa capacidad de tener claridad argumentativa, una profundidad reflexiva, una coherencia filosófica, porque dentro de esas convicciones no van a tener descripciones, sino comprensión. Y la guía sugiere trabajar como esas como visiones como indígenas, afrocolombianas, orientales, occidentales o otra tradición cultural. Porque desde la perspectiva filosófica, no se trata de describir unas costumbres o rituales, sino de comprender cómo cada cosmovisión responde a preguntas fundamentales como qué es el ser humano, qué es su lugar o qué lugar ocupa él en el cosmos, eh, cómo se relaciona la naturaleza con nosotros, eh, qué sentido tiene la vida y la muerte, cómo se fundamenta esa ética y la espiritualidad. Y son dimensiones que la condición humana tiene como un eje estructurante. ¿Por qué? Porque la guía le exige a ustedes que ustedes van a hacer un análisis desde esas dimensiones de la condición humana, los cuales deben, digamos que, fusionar con criterios filosóficos de comparación. Ojo, deben de funcionar con criterios filosóficos de comparación, no como listas, una lista aislada, no. Y aquí les voy a hacer énfasis en la dimensión corporal, porque ustedes van a entender el cuerpo como un lugar de experiencia, de identidad y de relación con el mundo. Y la dimensión simbólica, que abarca todo lo que es el lenguaje, los mitos, los rituales y las tradiciones, como constructores de sentido. Por otro lado, vamos a tener lo que es la dimensión racional. Estas son formas de conocimiento, son formas de pensamiento y de comprensión de la realidad. Y la dimensión ética, como sabemos que son los valores, las normas y esos principios que orientan la acción humana. Y por último, que deben de tener en cuenta es la dimensión espiritual, que es la búsqueda del sentido, la trascendencia y plenitud de vida. Por eso es que yo le invito a ustedes, chicos, a que tengan una lectura filosófica contemporánea muy, muy centrada, muy rigurosa, porque aquí van a interpretar ese diálogo intercultural que no es solo cognitivo, sino profundamente ético y que implica reconocer al otro como sujeto de sentido, no como objeto de estudio. Y esta actividad, antes que se me olvide, esta actividad invita a superar, ¿qué invita a superar? El etnocentrismo, esa jerarquía cultural, la idea de superioridad de una visión sobre otra, y va a promover ¿qué? El respeto por la diversidad, la escucha filosófica, la comprensión situada. Ojo la palabra clave, situada. Y es fundamental, algo fundamental que ustedes como estudiantes comprendan que la actividad, esta actividad 4 se nutre directa, digamos que se nutre
o es la continuidad de la actividad 3? Porque la reflexión ética y espiritual desarrollada en un video debe servir como una base para ese análisis intercultural. Y la pregunta de fondo debe estar o debe ser clara. Y debe ser cómo se vive la ética, ¿sí? Cómo se vive la ética y la esa espiritualidad en distintas cosmovisiones. ¿Y qué nos dice eso sobre nuestra propia condición humana? Debemos responder esa pregunta en ese video. ¿Y cómo se responde? Desde la experiencia, desde la lectura, tratan de resolver eso. Ahora, chicos, sí, vamos a, ahí le estaba explicando lo que era la guía número 4. Ahora sí, vamos a entrar en el desarrollo de la webconferencia. Vamos a mirar en qué se trata. Eh, Sabemos que esta actividad tiene o se va a profundizar en los resultados de aprendizaje 2 y 3, poniendo énfasis en la interpretación integral del ser humano y sobre todo en la formulación de reflexiones filosóficas argumentadas frente a problemas contemporáneos. Y eso le va a permitir aclarar conceptos, resolver dudas conceptuales y ofrecer orientaciones académicas para el desarrollo adecuado de las actividades evaluativas. Eh, Explicando esto en un sentido formativo, eh, su relación con la actividad anterior y su importancia con el ejercicio de síntesis y cierre de curso, el desarrollo de esta web conferencia, le aclaro, busca en conjunto fortalecer esa comprensión filosófica, orientar ese trabajo autónomo de ustedes como estudiantes y promover una reflexión crítica situada sobre esa condición humana. Bueno, ¿qué nos dice la guía a nosotros que debemos hacer? Hombre, para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos. Aquí hay una condición humana desde una perspectiva integral. Alma, símbolo y persona. Vamos a grabar eso. Desde la condición humana y una perspectiva integral, tenemos alma, símbolo y persona. Hay que partir de la reflexión filosófica sobre el ser humano, que exige un abordaje que supere los reduccionismos parciales y que permita comprender la complejidad de su condición. En ese horizonte, la antropología filosófica se configura como un saber de síntesis que articula dimensiones vitales, racionales, simbólicas, cultural, ética y espiritual del otro. Partimos de la propuesta de Aristóteles, de Cassirer y Juan Antonio García Cuadrado. Vamos a mirar estos tres autores, porque estos tres autores nos permiten construir, digamos, que una comprensión profunda y que va a ser integrada del ser humano, en la que se iluminan los fundamentos ontológicos, ojo, los fundamentos ontológicos de la vida, las mediaciones simbólicas de las culturas y la dignidad, esa dignidad personal como núcleo del humano. Vemos en la diapositiva el primer mapa conceptual. Para Aristóteles, el punto de partida de la comprensión del ser humano es la misma vida. Aristóteles en su texto acerca del alma, él, él define el alma como un principio de vida, es decir, como aquello que hace que el cuerpo sea un organismo viviente y no simple agregado material. Eso quiere decir que el alma es la forma del cuerpo, no en un sentido geométrico, hay que esclarecerlo, sino ontológico. Es el acto primero de un cuerpo natural que está organizado, que posee vida e impotencia. Esa afirmación que les acabo de hacer a ustedes
excluye cualquier concepción dualista en la que el alma y cuerpo aparezcan como dos sustancias separadas o accidentalmente unidas. El alma, para el señor Aristóteles, además de principio y de movimiento y de conocimiento, y que gracias a ella el ser vivo, el ser, se nutre, crece, percibe, desea, se mueve. Y en caso del ser humano, conocen intelectualmente la realidad. Eso implica que el conocimiento no es una actividad eh, desencarnada, sino una operación que se realiza desde una unidad viva del ser humano. Por lo tanto, que la relación entre alma y cuerpo en Aristóteles se fundamenta en los conceptos de unidad sustancial. Ojo, el alma no existe sin el cuerpo, ni el cuerpo es verdaderamente humano sin el alma. No se trata de dos realidades justapuestas, no, sino de una sola sustancia compuesta de materia y forma, que es la teoría del helimorfismo. Y esta concepción evita tanto ese materialismo que reduce al hombre a pura corporalidad, como el espiritualismo radical que desprecia el cuerpo como cárcel del alma, como lo decía Platón, y que desde esta perspectiva el cuerpo humano no es un instrumento de alma, sino su expresión concreta. Ahora, las operaciones del alma se realizan siempre a través del cuerpo e incluso las más elevadas, como el conocimiento y la deliberación práctica. Por lo tanto, que la corporeidad no es un límite accidental, sino una dimensión constitutiva del ser humano. Y que las facultades del alma, como ustedes lo pueden ver ustedes, porque Aristóteles hace tres clasificaciones de alma: el alma vegetativa, sensitiva y racional. Y Aristóteles distingue diversas facultades. El alma vegetativa es la facultad básica de todo ser vivo, porque te permite la nutrición y el crecimiento y la reproducción. En el ser humano, esta dimensión no desaparece, sino que es asumida e integrada por las facultades superiores. Ahora, el alma sensitiva propia de los animales, incluye la percepción sensible, el apetito, el deseo, el movimiento, y que gracias a esta facultad, el ser humano se relaciona con el mundo sensible y experimenta emociones y pasiones. Ahora, la tercera, que es el alma racional, que es exclusivamente del ser humano, es la facultad que va a permitir a conocer de forma universal, captar las esencias de las cosas y orientar las acciones conforme a fines relacionales. Eso quiere decir que esta racionalidad no es nula de facultades inferiores, sino que las ordena. Y que esas facultades no son partes separadas, sino dimensiones funcionales de una única alma. Por ello que el ser humano es algo vital, compleja, y que en los procesos biológicos, en lo sensible y en lo racional, se encuentra profundamente integrado. Por lo tanto, el ser humano, como lo define Platón, perdón, sí, Aristóteles, perdón, como un animal racional. Y que esa definición aristotélica del ser humano como un animal racional espe- eh, expresa esa integración en el hombre que es animal porque comparte con otros seres vivos la vida orgánica y la vida sensitiva. Es racional porque posee inteligencia y voluntad, porque la racionalidad no es la capacidad abstracta, sino la facultad esa facultad encarnada que se ejerce en el mundo y orienta la vida práctica, y que esa concepción permite afirmar que el conocimiento humano es conocimiento de realidad, no de una mera construcción subjetiva. Por lo tanto, el ser humano está abierto al mundo y puede conocer tal como es, aunque siempre desde una condición finita y corpórea. Ahora, pero eso hay un giro simbólico que le da Cassirer, el segundo autor, al hombre como un animal simbólico.
Cassirer retoma la herencia clásica, pero introduce un giro decisivo. ¿Y cuál es el giro decisivo? Situar la cultura en el centro de la antropología filosófica. Para él, define al ser humano únicamente como un animal racional que resulta insuficiente. Eso quiere decir que el rasgo distintivo del hombre en su capacidad de crear símbolos y de vivir en un universo simbólico, por ello le define como un animal simbólico. Y que el ser humano no accede a la realidad de manera inmediata, sino a través de mediaciones simbólicas que estructuran su experiencia. Y que esas mediaciones no deforma la realidad, sino que la hace un poco más comprensible, porque el símbolo se convierte en el medio fundamental de las relaciones del hombre con el mundo. Por eso que casi siempre nos hablan otros de las formas simbólicas, que es el lenguaje, el mito, la religión, el arte y la ciencia. Porque el lenguaje, es un casi siempre nos dice otro que el lenguaje permite nombrar, comunicar y estructurar el pensamiento. Y a través de los mitos expresa una forma originaria de comprensión del mundo y que esté cargada de sentido. Para Cassirer, la religión la articula la relación del ser humano con lo sagrado y lo trascendente. Y que el arte se manifiesta en una comprensión sensible y creativa de la realidad. Ahora, aparece un concepto nuevo que es la ciencia. Y la ciencia para este autor nos va a decir que busca un conocimiento sistemático y racional del mundo. Esta forma, ciertas dos formas, digamos que son unas etapas superadas, que no son superadas, perdón, eh, sino dimensiones coexistentes de esa cultura humana y que a través de ella el ser humano interpreta la realidad y se comprende a sí mismo. Porque que la cultura es el ámbito en que el ser humano constituye históricamente su mundo y que ahí surge la condición humana, no es fija ni cerrada, sino históricamente configurada mediante las mediaciones simbólicas. El hombre se hace humano en la cultura y al mismo tiempo la cultura es expresión de la humanidad del hombre. Pero si miramos la otra visión de García Cuadrado, propone una visión integral del ser humano que articula el cuerpo y el espíritu en una unidad inseparable. Y él dice que el ser humano no es una suma de dimensiones, sino una totalidad personal. Y que el núcleo de esta antropología es la noción de persona. De ser persona implica dignidad, decir valor intrínseco, que no depende de capacidades funcionales. Además, la persona es esencialmente relacional que se constituye en un encuentro con nosotros. Y que esas dimensiones humanas, porque la clasifica en inteligencia, en la apertura a la verdad, la corporalidad, que es la presencia encarnada en el mundo, la voluntad que la va a definir como esa capacidad de autodeterminación, y la afectividad es la dimensión emocional de su existencia. Pero también nos va a mencionar por allá en su texto lo que es la trascendencia, que esa trascendencia es la apertura al sentido último a la vida, y que esas dimensiones configuran las dimensiones éticas y espirituales del ser humano, en la que se fundamenta, digamos, que esa responsabilidad moral y el compromiso con los otros. Si hacemos una conclusión de estas tres lecturas, de estos tres autores, aquí nos va a permitir comprender que el ser humano como una unidad vital. ¿Por qué una unidad vital? Porque está constituido de alma y cuerpo.
como un sujeto simbólico cultural y persona digna relacional. Porque esa visión de Casager y García Cuadrado eh, es una visión integral que responde plenamente a los objetivos de la antropología filosófica y ofrece, digamos, que un marco sólido para el análisis de la condición humana en el mundo contemporáneo, sin dejar ningún aspecto esencial sin explicar. Ahora, vamos a continuar a las siguientes lecturas que son obligatorias. Ya que vamos a trabajar las últimas tres lecturas, y es que hay que mirar al ser humano desde la ética, la espiritualidad y los desafíos contemporáneos de la condición humana. En esta diapositiva que ustedes aprecian, nos adentramos en una de las zonas, digamos que una de las zonas más densas y decisivas de la antropología filosófica contemporánea. Porque aquí la pregunta por el ser humano ya no se formula únicamente de una estructura ontológica o simbólica, sino desde una responsabilidad ética, desde su apertura espiritual y los desafíos radicales que plantea esa tecnificación de la existencia. Ejemplo, la lectura de González, de Panicar y Juan Fernández Mateo no son independientes entre sí. Por el contrario, estas lecturas van a configurar un diálogo crítico sobre lo que significa lo que es el ser humano hoy en día. Si partimos de la condición responsiva del ser humano, el autor González Arnaiz, si mi mente no falla, parten de una tesis fundamental. Y es que ellos ponen al ser humano no como es un solo sujeto relacional que actúa, sino como un sujeto que responde. Y que esa idea marca un giro profundamente en la comprensión ética de la condición humana, porque la ética deja de ser entendida como un simple conjunto de normas o de principios abstractos y pasa a concebirse como una experiencia relacional situada y comprometida. Y que esa noción de condición responsiva implica que el ser humano está siempre interpelado por el otro, por la realidad, por el sufrimiento, por la injusticia y por las consecuencias de sus propios actos. Ser humano significa estar expuesto a demandas que hemos elegido, pero antes las cuales debemos responder. Esta respuesta no es automática ni mecánica. Exige conciencia, deliberación y al mismo tiempo un compromiso. Y que desde esta perspectiva, la ética no nace del aislamiento del sujeto o de su vulnerabilidad que sea compartida. Porque el ser humano es un ser que puede dañar y ser dañado, cuidar y ser cuidado, y por eso que la responsabilidad no es opcional, sino constitutiva. ¿Y por qué constitutiva? Porque parte de la condición humana. Y que ese planteamiento que dialoga directamente con el resultado de aprendizaje que estamos trabajando, va a exigir una reflexión ética frente a las problemáticas reales contemporáneas. Porque González y Arnaiz hablan de esa ética de la alteridad y su responsabilidad. Y ella insiste en que la responsabilidad ética no puede reducirse a la intención subjetiva. Eso quiere decir que el ser humano es responsable no solo que pretende, sino que también de los actos de sus acciones. Incluso estos no fueron plenamente previstos. Esto se adquiere esencialmente y le da importancia en la sociedad compleja, en la sociedad tecnificada y globalizada, donde las discusiones y las decisiones individuales tienen unos impactos colectivos. Porque aquí la ética se debe comprender
como una ética de la alteridad, donde el otro no es un medio, sino objeto. Hay que tener en cuenta que esta concepción va a romper con visiones individualistas y de la moral, y que exige una ética del cuidado, de la corresponsabilidad, de la justicia, porque el ser humano se define entonces no por su autosuficiencia, sino por su capacidad de responder al otro. Pero si miramos la parte de la espiritualidad y de la plenitud de la vida, vamos a tener que retomar la lectura de Panicar, porque si las reflexiones éticas de González y Arniz encuentran una profundidad complementaria en las obras de Panicar, especialmente en misticidad y plenitud de la vida, eh, Panicar propone una comprensión de la espiritualidad que no se reduce a lo religioso o sino algo institucional, ni a una dimensión que sea privada de la vida, sino que constituye una forma integral de habitar en el mundo. Por eso es que para Panicar el ser humano es un ser relacional y un ¿cómo se dice la palabra? Racional y cosmoteándrico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le digo a ustedes cosmoteándrico, es decir, que su existencia se da en las interrelaciones inseparables entre lo humano, lo cósmico y lo divino. Por eso que la espiritualidad, muchachos, no es una evasión de la realidad, sino una profundización en ella. Vivir espiritualmente es vivir con conciencia, con apertura y sentido, reconociendo la interdependencia entre los seres. Y que ese enfoque es clave para esta antropología filosófica, porque sitúa la dimensión espiritual como algo constitutivo de la condición humana, no como, como algo que viene a ser añadido. Porque la espiritualidad en Panicar es una experiencia de plenitud que integra lo que es el cuerpo, la razón, la afectividad y la ética. Y por eso es que hoy en día hablamos de esa espiritualidad como diálogo intercultural y como parte de condición humana, que es un aspecto central del pensamiento, y más que todo de la condición de Panicar, que hace énfasis en ese diálogo intercultural e interreligioso, porque no existe única forma legítima de vivir la espiritualidad. Existen múltiples caminos y que esos múltiples caminos responden a contextos culturales e históricos y diversos. Esta afirmación resulta fundamental. ¿Por qué? Porque la actividad 4, donde se invita a ustedes como estudiantes a reconocer y a respetar pluralidades y cosmovisiones diferentes. Para terminar un poco aquí con Panicar, y le queda algo claro a ustedes antes de que se olvide, y es que Panicar advierte si una espiritualidad desconectada de la ética se convierte en alienación, mientras que una ética sin espiritualidad corre el riesgo de volverse un instrumento, algo instrumental y fría, porque la condición humana exige, por tanto, una integración profunda entre ética y espiritualidad, donde el cuidado del otro y la búsqueda de sentido se refuercen mutuamente. Ahora, dándole paso al autor, no darle paso al autor de Juan Fernando Mateo, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, todo va bien hasta el momento. No hay pregunta, ok. Juan Fernando, Juan Fernández Mateo, él nos habla un poco sobre ese poshumanismo y crisis del humano. Y aquí la reflexión se vuelve un poco más crítica y urgente con el aporte de este autor, quien en la técnica es el nuevo sujeto de la historia.
Así lo habla Juan Fernando Mato, porque él analiza el impacto de ese posthumanismo tecnológico en la comprensión contemporánea del ser humano. Y su tesis central es contundente. Y él dice que la técnica ha dejado de ser un instrumento al servicio del ser humano y ha comenzado a configurarse como un sujeto histórico que redefine lo que entendemos por humanidad. Mateo Fernández eh, advierte que la tecnificación extrema de la vida, y aquí vamos a hablar de la inteligencia artificial, de la biotecnología o de la automatización, ponen en riesgo dimensiones fundamentales de la condición humana. ¿Como cuáles? La responsabilidad ética, la vulnerabilidad de la experiencia del sentido, porque el ser humano corre el peligro de reducirse a datos, a funciones o rendimiento. Y que este análisis, que es dialógico, críticamente con González y Arnaiz en su lectura, porque una humanidad que delega decisiones éticas o sistemas técnicos debilita su condición responsiva y también va a interpelar a Panicar, porque Panicar nos habla de una civilización que es absolutista, que la técnica corre el riesgo de perder su dimensión espiritual. Porque aquí que Fernando se plantea el crepúsculo del humano, porque, porque el autor propone un rechazo simplista de la técnica, sino de una reflexión ética. Y esa reflexión ética debe estar profunda a sus límites. Y el problema aquí no es la tecnología en sí, sino su, os- cómo el obstáculo de la técnica, o cuando la técnica se convierte en un criterio de último valor, y el ser humano deja de preguntarse por el sentido de la vida, por la justicia y por la dignidad. Y que desde la antropología filosófica, esta crítica es fundamental para que nos obligue a replantear qué significa el ser humano en un contexto donde la frontera entre lo natural, lo artificial y lo humano se vuelve cada vez más difusa. Y aquí que el resultado de aprendizaje 3 adquiere una plena vigencia, porque es que vamos a reflexionar críticamente sobre los desafíos contemporáneos que afectan la condición humana. Ahora, vamos a colocar un ejemplo integrador, una situación contemporánea, para entender estos seis autores que les acabo de mencionar a ustedes. Vamos a pensar en un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el uso de algoritmos de inteligencia artificial en decisiones que pueden afectar la vida humana, como la asignación de ayudas sociales o de diagnóstico médico automatizado. Vamos a ver cómo va a responder cada autor. Si tomamos desde el punto de vista de González y Arnaiz, esta situación nos exige preguntarnos quién responde por las decisiones tomadas. ¿Dónde queda la responsabilidad ética cuando se delega en sistemas técnicos? O la condición responsiva del ser humano no puede ser sustituida por un algoritmo. Pero si miramos la óptica desde Panicar, esta problemática revela una crisis de sentido. ¿Por qué? Porque cuando la técnica sustituye el encuentro humano, aquí empobrece la experiencia espiritual y la relacionalidad de la vida. Y al mismo tiempo la plenitud de la vida no puede reducirse a eficiencia que sean técnicas.
Pero si lo miramos desde el autor Fernando Mateo, este ejemplo nos va a mostrar a nosotros cómo la técnica se erige como sujeto de la historia. ¿Por qué? Porque se va desplazando el ser humano y poniendo en riesgo su dignidad y su autonomía. Por lo tanto, este ejemplo que le acabo de mencionar integra a los tres autores, estos tres autores, y muestra cómo la ética, la espiritualidad y la crítica a la técnica no son temas separados. Son, digamos que son dimensiones inseparables por la condición humana eh, contemporánea. Bueno, chicos, creo que esa etapa se pasó del tiempo de la web conferencia que estaba programada. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No veo pregunta, nada. Ok. Eh, en síntesis, para darle culminación a esta web conferencia, nos confronta una verdad fundamental. Ser humano hoy implica asumir la responsabilidad ética, cultivar la espiritualidad y enfrentar críticamente el poder de la técnica. Autores como González y Arnaiz nos recuerda que somos seres responsables. Panicar nos dice que somos seres abiertos al sentido y a la plenitud. Fernández Mateo nos dice que estamos en el riesgo de perder lo humano si no reflexionamos críticamente. Y que esta reflexión constituye el núcleo filosófico y prepara el terreno conceptual para que ustedes como futuros profesionales, futuros filósofos, deben articular estas dimensiones en un ejercicio de diálogo intercultural y reflexión crítica. Como hemos llegado al cierre de esta web conferencia del curso de Antropología Filosófica, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por su atención, disposición y compromiso académico durante este espacio de reflexión y diálogo. La participación consciente y el interés por profundizar en los contenidos son fundamentales para que este proceso formativo tenga un verdadero sentido. A lo largo de estas web conferencias que hemos desarrollado, que hemos recogido autores y problemáticas, que nos invita a pensar la condición humana con rigor, con profundidad y con responsabilidad, integrando esas dimensiones, lo que es la ética, lo espiritual y la crítica frente a los desafíos contemporáneos. Este ejercicio no solo tiene un valor académico, sino también formativo. ¿Por qué formativo? En la medida en que nos interpela como personas y como ciudadanos. Quiero manifestarles nuevamente que no tan solo en este proceso, como tutor del curso y director del curso, estoy aquí para acompañarlos, orientarlos, apoyarlos en cada una de sus actividades propuestas. Sin el desarrollo de la actividad 3 o la actividad 4 surge alguna dificultad conceptual, metodológica o técnica, los invito a comunicar oportunamente por los canales oficiales del curso, ya sea por el foro, mensajería interna del curso o los espacios de acompañamiento académico dispuestos del aula. Eh, Deben esto consigo ustedes que la filosofía constituye, o más bien la filosofía construye en el diálogo, en la pregunta, en la reflexión compartida. Por ello, su inquietud, su duda o sus comentarios siempre serán bienvenidos como parte del proceso de aprendizaje. Eh, Les deseo un excelente cierre de actividad
y un aprovechamiento de avance en las próximas tareas académicas. Hasta pronto o hasta un próximo encuentro académico donde Dios mediante nos dé la oportunidad de profundizar un poco más sobre la comprensión filosófica de lo que es el ser humano. Muchas gracias por esta atención prestada y un cordial saludo.